Bueno, en este video de contabilidad les voy a compartir ante todo lo que es una página en la cual yo estoy subiendo una diversidad de conocimientos distintos y en la cual espero enriquecerlas poco a poco, mes a mes, ¿ok? En todo caso, semana a semana en base a la disponibilidad de tiempo que tenga. Pero vamos a empezar en este video con lo que es la contabilidad, que es una de las materias que más domino debido a que yo estudié esta carrera. A ver, este contabilidad en un minuto, lo que voy a hacer es darles lo que es un panorama amplio y puntual de lo que deberían estudiar o de lo que pueden ir estudiando si es que van a dedicarse a esta carrera. Y en todo caso, no quieren dedicarse a la carrera como tal, pueden estudiarlo de forma autodidacta, ¿ok? Para sus fines correspondientes, que puede ser para uso personal, para el tema del emprendimiento, para el tema de su negocio, para el tema, no sé, de asesorías o X cosas o simplemente por placer aprender. A ver, como lo pongo acá, vamos a ir de frente al grano. Al final la contabilidad es una herramienta como tal, para que no se complique la vida y digas, pucha, contabilidad en sí que son números, cálculos. No, 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 no te compliques. Contabilidad es una herramienta que te permite lo que es acumular información de las operaciones que tiene una empresa. Las empresas todos los días venden, compras, se realizan préstamos, alquilan, ¿no es cierto? Adquieren, no sé, adquieren patentes, adquieren equipos, contratan personal, una infinidad de operaciones de diversas y de distintas naturalezas. Todo eso de una u otra forma necesita acumularse, ¿ok? Para después analizarse, ¿ok? Y para después tomar mejores decisiones. ¿Qué herramienta o con qué sistema vas a poder realizar eso con la contabilidad justamente? Entonces, para eso sirve la contabilidad. Ahora, generalmente nosotros amarramos contabilidad con tributación. Obviamente, la mayoría de las operaciones que realizan las mismas empresas, o por decirlo de una forma más práctica, en nuestro día a día todo está y de otra forma amarrado o grabado con los impuestos, porque vivimos en una sociedad. Entonces, solemos amarrar a la contabilidad bastante con la tributación, pero la tributación al final es una rama nada más. Es una rama que por aspectos legales que no se pueden incumplir, ¿no es cierto? Nosotros debemos buscar la forma, ¿no? De mejorar, o mejor dicho, de cumplir con todos los ordenamientos que estipula o establece el Estado, ¿no? Y obviamente el plan siempre es buscar formas de minimizar o amortiguar lo que son esos impuestos que se graban sobre las operaciones, sobre la variedad e inimaginable cantidad de operaciones que tienen las empresas. Entonces, ahora sí, tú dices, ya, Leandro, vamos al grano, compadre. Ya me estás cansando, ya tranquila, tranquila. A ver, vas a empezar en contabilidad. ¿Qué debes de aprender? Mira, al final es una herramienta. Y tú dirás, ya, pero ¿cómo uso esa herramienta? ¿Cómo yo voy a poder utilizarla? Todo empieza con el PSG, ¿ok? El plan contable general empresarial, ¿ok? Es la herramienta o son las cuentas, porque al final son números que van a acumular operaciones. Leandro, ¿cómo así? Te lo pongo bien sencillo. La cuenta 60, por ejemplo, es la cuenta de las compras. Ahí vas a acumular todas las compras. Tú me dices, ya, por ejemplo, tú dices, Leandro, yo tengo planilla, tengo que contratar a alguien. ¿Dónde acumulo ese gasto de la planilla? El nombre del trabajador, es un ejemplo. ¿Ok? O en todo caso, todo el gasto que me incurre el área de ventas. La cuenta 62, ¿no? Que es exclusivamente de gasto personal. Tú me dices, Leandro, pero en gasto personal hay remuneraciones, gratificación, CTS, vacaciones, horas extras, ¿ok? Y hay una infinidad de conceptos más, ¿no es cierto? Indemnizaciones, el tema del, ¿no es cierto? Entonces, esos conceptos se van a ir desglosando con la cuenta, con el mismo número, se va aumentando la cantidad de dígitos. 62.1, 62.2, 62.35, 62.67, y así infinitamente se le va aumentando dígitos que van especificando y maximizando más información, o siendo más específica con la información. Para eso sirve lo que es el plan contable general empresarial, que acumula las cuentas. Obviamente son varias cuentas, hay cuentas que son más puntuales porque existen en la mayoría de las empresas, ¿ok? Se debería empezar por ahí, ese es uno de los temas. Obviamente, acá no le he puesto, pero previo a ello, ya tienes el concepto de contabilidad, ya sabes la herramienta. Pero antes de tocar los otros dos puntos, también es importante saber, no sé si lo puse acá, es el tema de los principios contables. Los principios contables te dan un panorama de cómo el contador debe trabajar, ¿ok? Su perspectiva del contador. Porque yo te puedo decir, imagínate que yo te vendo, que la empresa compra un producto. Yo te digo, tú debes registrar el producto, lo debes contabilizar cuando has adquirido el producto o cuando recién lo vas a pagar. Esa perspectiva, ¿no es cierto? Esa filosofía, si lo quieres ver así, o esa forma, o esa cuestión como tal, ¿ok? Se responde con los principios contables que son fundamentales. Esto lo vas a ver con el PCGA, ¿ok? O ahora en Perú bueno, desde hace tiempo, se trabaja con las NIF. Pero yo te recomiendo, igual lo voy a poner acá, PC, PCGA. La verdad PCGA, principios contables generalmente aceptados. Esos PCGA son de Estados Unidos, ¿ok? Mayormente se aplica, en Estados Unidos se aplican los que son el PCGA,
pero también son los que te enseñan en la universidad y te ayudan bastante porque es más prácticos y son más accesibles de entender. En cambio, las NIF están más pegadas, ¿ok? Están bien enfocadas o sea, te lo ponen un poquito más, es más riguroso, o mejor dicho, más tedioso de entender, ¿ok? Porque está más pegado a la información, al tratamiento de la información financiera como tal, ¿ok? En cambio, el PSGA, por ejemplo, si yo te digo, en el PSGA existe un principio de lente. El principio de lente te dice, tú debes de separar las operaciones de empresa con tus propias operaciones como dueño. Porque imagínate que tú nada más para que la empresa parezca que tenga bastantes ventas, todos los productos de tu casa lo compras con la cuenta de la empresa. Entonces la empresa puede que tenga bastantes cosas ahora, ¿no? Aparte de su inventario, tiene bastantes cosas, pues equipos, muebles, todas estas cosas. Pero en realidad esos equipos, esos muebles, todas esas cosas le pertenecen, o mejor dicho, están en la casa del dueño. El dueño las ha hecho pasar como operaciones de la empresa. ¿Eso es correcto? Obviamente no, porque estás malversando la información de la empresa. Ese es un principio del ente que está en el PCGA. Pero en la NIF como tal, no se especifica esta norma, ¿ok? O este principio, ¿ok? Hay otros principios que se especifican en la NIF, ¿ok? Pero de una u otra forma está entrelazado o se puede inferir, ¿ok? Eso es en lo que respecta el PCGA. Ahora, otro punto fundamental, y obviamente entramos a ello, que son las NIF, que son las normas internacionales de información financiera. Esas normas internacionales de información financiera, al final, es todo lo que regula la contabilidad. Es decir, tú cómo debes registrar una operación, ¿ok? Que es lo que estamos hablando. Tú puedes decir, para mí, alquilar es yo recibo un producto, ¿no es cierto? Yo recibo un bien, ¿no es cierto? Ya sea tangible, intangible, no sé, o en todo caso que se pueda mover, que sea portátil, ¿no? Tú recibes ese bien y tú lo puedes contabilizar simplemente por eso como un alquiler. Pero yo te digo, ¿cómo tú puedes definir como tal el alquiler? ¿No es cierto? ¿Cómo yo sé cuál va a ser el valor de un alquiler como tal? ¿Cómo yo sé cuando yo debo reconocer un ingreso? Esas cuestiones como tal las resuelve obviamente las NIF y son fundamentales. Si quieres empezar con las NIF, que es la base sobre la cual se mueve la contabilidad, debes empezar con lo que es el marco conceptual para la información financiera. Es lo que yo te voy a recomendar siempre. Porque en el marco conceptual para la información financiera están los conceptos claves de la contabilidad, que estamos hablando de lo que es el activo, el pasivo, el patrimonio, el ingreso, el gasto. ¿Ok? También tienes que empezar por ahí. Es más, por ahí deberías empezar, que es más tedioso, empezar con esa materia, ¿ok? Pero es necesario para poder dominar y tener un control perfecto de lo que son los conceptos de contabilidad. La legislación tributaria, una vez que tienes mapeado estos dos temas, ¿okay? Acá no hemos hablado de Leandro y la dinámica, tranquilo, eso obviamente va de la mano, pero no es algo sobre lo cual se mueve la contabilidad principalmente, ¿ok? Te estoy dando el panorama general. A ver, de ahí tendrías que saber lo que son la legislación tributaria. Es decir, Leandro, ahora sí voy a entrar con los tips de cómo pagar menos impuestos, cómo evadir impuestos. Ahí está, sí. Tú me dices, Leandro, ¿cómo debo empezar? Bueno, empezar con el código tributario. Si no sabes diferenciar de impuesto, una contribución, o en todo caso las tasas, entonces es el momento de leer código tributario, que es la base sobre la cual se establece toda normativa en tributación, para ponerlo así. ¿Okay? Acá te establece quiénes son los obligados, ¿ok? Quiénes son los solidarios obligados, bueno, para ponerlo así. Acá también están las infracciones, cuáles son las infracciones, ¿ok? Cuáles son los trámites cuando tú emites el pago de un tributo, ¿ok? Y una infinidad de conceptos también que son clave. Los derechos que tienes, o las obligaciones, ¿ok? O no son beneficios, sino las actividades que pueden realizar las entidades autorizadas, que en este caso es SUNAT, ¿no? Para realizar los fines correspondientes al cumplimiento de las obligaciones tributarias. Todo esto está en el código tributario. Te voy diciendo, obviamente es tedioso, no es fácil leerlo, pero al inicio es leerlo poco a poco. Léelo una, dos, tres veces, ¿ok? Hasta que poco a poco vas a ir entendiendo. Igual voy a hacer un video de eso, no te preocupes. La ley y reglamento del IGB es uno de los impuestos que ustedes más conocen, es lo más seguro. Pero este realmente no da tanto miedo. El que realmente da miedo, porque la gente lo omite, o mejor dicho, porque realmente las empresas, realmente la ley del IGB, el IGB al final se puede recuperar, ¿ok? Pero lo que no recuperas es el impuesto a la renta. Puede ser que dominar bastante lo que es el impuesto a la renta. Apréndete el IGB, la ley y el reglamento van de la mano y de ahí sigue el impuesto a la renta, que también es fundamental. Y acá también acá está también el tema de cómo ahorrar, ¿ok? O cómo crear una planificación tributaria para pagar menos tributos, ¿ok?
Y otro punto es el tema de la tributación municipal, que también es fundamental, ¿okay? Por conocimiento general. ¿Listo? Continuemos. Vamos a profundizar. ¿Quieres profundizar mucho más para tener para estar bien planteado? Léete la Ley General de Sociedades, que es la forma de constituir a las empresas bajo RUC 20, como lo vas a conocer, ¿ok? Cuando tú quieres formalizar tu negocio, puedes hacerlo bajo RUC 10, que es bajo tu nombre, o bajo RUC 20, que es constituyendo a un tercero. Al final la empresa, como tal, es una persona, solo que está cita, no existe, no físicamente, ¿ok? Es abstracta, pero en sí es una persona, porque al final las operaciones salen a su nombre. Eso tienes que tener en cuenta. Y es lo que las personas no entienden cuando constituyen empresas, porque creen que es suya como tal al mezclar sus operaciones, y eso es totalmente incorrecto. La Ley General de Sociedades es fundamental para que tú entiendas cómo, ¿ok? ¿Cuál es la figura completa de esta sociedad? Mejor, no de esta sociedad, sino de esta figura de persona jurídica, o sea, de este ente como tal, que son las empresas. El Código de Comercio, este es un adicional, ¿ok? Que puedes leerlo, establece, ya son conceptos más amplios, ¿ok? En lo que respecta a las obligaciones de los comerciantes y las normas relacionadas a la contabilidad. Igual le puedes dar una leída, te lo voy a recomendar aún así. Si no me equivoco, en el Código de Comercio, no sé si ves en el Código de Comercio, está el tema de los tipos de comprobante que existen. Creo que sí. ¿Okay? El tema de las facturas negociables, el tema de los pagarés, ¿okay? El tema de las letras de cambio. Si no me equivoco, creo que está ahí, ya me olvidé. Pero eso es fundamental que lo leas también. Te va a servir porque todavía se aplica, ¿okay? En algunas situaciones. Eso sí, Código Civil también fundamental. El Código Civil también es como va de la mano también con leerte la Constitución Política del Perú, ¿ok? No hay forma que lo puedas omitir. ¿Listo? Igual, al final, el Código Civil establece todos los lineamientos, como establece acá, ¿no? Establece las bases, los lineamientos de las relaciones jurídicas y los patrimonios. Y el patrimonio como tal de las personas, o de los civiles, si lo quieres ver así. Al final, igual las empresas tratan con esa información, ¿ok? Tratan operaciones con personas, ¿ok? Y tú debes de tener esa información clave y clara en tu mente, ¿ok? Al final, todas las operaciones que realizan las empresas subyacen, ¿ok? O mejor dicho, tienen como presente también a lo que son los contratos. Y los contratos, existe una infinidad de información que hay que tener en consideración. ¿Listo? Eso es lo que respecta en el Código Civil. De ahí viene lo que son los estados financieros, que es el producto que genera la contabilidad, ¿ok? Este es uno de los productos que genera la contabilidad, ¿ok? O uno de los fines. Los estados financieros no son más que esquemas o estructuras, ¿ok? Que te ordenan o que te organizan la información de la empresa para un periodo en específico. Es decir, tú tienes bastantes compras, tienes bastantes, no sé, tienes bastantes propiedades, tienes inventario, tienes efectivo, ¿cierto? Tienes cuentas por pago, obligaciones, ya. Un estado financiero te detalla todas las obligaciones, todos tus derechos, todos tus inventarios, todos tus activos, toda tu propiedad, planta y equipo para un periodo en específico. Nada más, como una lista de activos, pasivos y patrimonio. Ese es el estado de situación financiero, que es el de acá. Y me dice, Leandro, quiero saber cómo le está yendo a la empresa este mes. El estado de resultados. El estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias es la diferencia de los ingresos y los gastos, ¿no? Más otras consideraciones que te muestra ahí. El estado de flujo de efectivo es el movimiento netamente del efectivo que ha tenido la empresa. Es decir, en qué ha gastado la empresa y de dónde ha obtenido esa fluidez, esa liquidez también. Y el estado de cambios en el patrimonio neto son todas las variaciones que ha tenido el patrimonio de la empresa. Y nada, los estados financieros es fundamental porque al final acá está, en los estados financieros como tal son números, ¿ok? Y está acompañado de conceptos. Obviamente eso no te da tampoco mucha información. ¿Dónde está la verdadera información? La carnecita en las notas de los estados financieros, que está el desglose de toda la información, ¿ok? Porque una empresa puede, por así decirlo, puede tener medio millón en su efectivo y equivalente de efectivo, ¿ok? Es un ejemplo. Pero tú dices, wow, tiene bastante dinero, tú puedes decir, no, pero quiero que me desgloses de qué está compuesta esa partida de efectivo y equivalente de efectivo. Y ahí va a estar el desglose de todos los conceptos o todas las partidas que tenga la empresa. Y ahí vas a poder analizar mucho mejor. Continuamos y ya estamos finalizando. Tenemos lo que son las áreas claves de la contabilidad. ¿Qué es eso? Acá estamos hablando ya de especificaciones con respecto a esta herramienta de la contabilidad. La contabilidad financiera es la información que se prepara para los terceros. Al final tú quieres que tu empresa salga que está teniendo, que es rentable, es decir, que vende, que genera, ¿no?, dividendos, que genera retornos. Quieres que se vea atractivo tu empresa. Eso es lo que hace la contabilidad financiera. La contabilidad de costos es analizar, estructurar y mejorar lo que son los costos de la producción de los productos o servicios. Contabilidad tributaria, al final lo que buscas es una planificación con respecto a los tributos, ¿ok?
La contabilidad de gestión o contabilidad administrativa ya es una contabilidad es una contabilidad interna, ¿ok? Le sirve a la misma empresa, ¿ok? ¿Cómo puede mejorar? ¿Listo? Y las auditorías que son los que si también estás pensando en estudiar auditoría o conoces a alguien que quiere estudiar auditoría, lo que le puedes manifestar, le puedes contar es que al final la auditoría es analizar, ¿ok? La información contable. Al final es eso, verificar la razonabilidad de la información contable. Si yo te digo una empresa que con la justa mueve al año 100.000 soles, no tendría sentido, ¿ok? Que en su estado financiero, en su partida de efectivo de inventarios tenga medio millón de inventario. No hay lógica, ¿no? Hay razonabilidad en esa información. Eso hace la auditoría, analizar la información, verificar que es real, es sustentable y hay una lógica detrás. Y mira, tenemos lo que son los principios contables fundamentales. Acá, aunque las NIF, lo puse acá, aunque las NIF son el marco principal, existen principios subyacentes. Yo lo establece el US GAAP. El US GAAP es la entidad, ¿ok? Que establece lo que es el PCGA, los principios de contabilidad generalmente aceptados. El IASB, ¿ok? Son los creadores de las NIF, que se aplica en Perú también. Entonces, acá tenemos lo que son el principio de identidad, negocio en marcha, periodo contable, costo histórico, devengado. Este es uno de los este es clave, devengado. Así como Perú es clave, el devengado es clave. Eso es lo que son la contabilidad también. Realización, prudencia, uniformidad. Mira, a estos principios, por más que son de Estados Unidos, se aplican en Perú, ¿ok? En las NIF te lo establecen de una forma un poquito más engorrosa, no tan atractiva, ¿ok? Por eso es de que se recomienda que estudies o que leas lo que son los US GAAP. Como está en inglés, acá está en español, lo puedes buscar en Google, Principios Contables de Contabilidad Generalmente Aceptados, o PCGA pones y te va a botar uno de San Marcos también, ¿ok? Y tenemos acá las funciones y actividades del contador en Perú, registro y clasificación de transacciones, es decir, al final todos los comprobantes que digo, al final todas las operaciones que realizan las empresas están sustentadas, ¿ok? O tienen como base los documentos, ya sean contratos, facturas, boletas u otra clase de documentos que sean aprobados, ¿ok? Siempre. Y tú, al final tú vas a documentar, vas a contabilizar esos documentos, ¿ok? No puedes contabilizar algo que se haya dicho nada más. Eso es fundamental. Y eso está establecido en un principio, el principio de objetividad también, ¿ok? Cumplimiento tributario, aquí, asegurar el cumplimiento de las obligaciones. Obviamente las empresas tienen que cumplir con las declaraciones, presentaciones de libros u otra clase de información que se solicita a SUNAT. ¿Listo? Y acá es donde entra justamente la contabilidad tributaria o la gestión tributaria, que es una carrera también que se estudia. ¿Ok? Pero como tal, es planificación tributaria. ¿Cómo pagar menos impuestos? Preparación de estados financieros es otra de las actividades. ¿Ok? En el tema de la elaboración de informes. Al final ya existen sistemas que te preparan la información. Obviamente hay que tener mucho cuidado con esta parte de acá. Al final, cuando tú inicias en la contabilidad, estás en este peldaño de acá, que es el registro y clasificación de las transacciones. Uno puede creer que porque lo hace con bastante recurrencia, ¿ok? No es tan importante, pero en realidad es clave. Porque la información que tú registras y clasificas es la que va a estar en los estados financieros, ¿ok? Porque la misma preparación de los estados financieros es todo un proceso. Pero esta preparación proviene de esta clasificación, ¿ok? Todo es importante, ¿ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. Análisis e interpretación de la información financiera ya es un tema más gerencial, pero con los mismos contadores, el mismo equipo de contabilidad, como ellos mismos lo prepararon, no hay mejor persona que ellos para saber cómo le está yendo a la empresa, para dar su opinión, ¿ok? Para informar, para asesorar, para compartir, ¿ok? Siempre hay que tenerlo eso en cuenta. Asesoramiento financiero, ofrecer orientación sobre aspectos financieros, presupuestos y estrategias. Otro punto muy importante es que en contabilidad existe esta rama también que es las finanzas. La finanzas es algo que está muy amarrado a la contabilidad porque al final en las finanzas tú lo puedes ver en finanzas tú lo que buscas es responder dos cosas. Es ¿de dónde de dónde voy a sacar la inversión? ¿Ok? ¿Y cómo voy a financiar esa inversión? Es decir, las empresas tienen activos, ¿no es cierto? Esos activos son la inversión que tiene la empresa para generar dinero a futuro. Pero esos activos no se consiguen de la nada. Alguien tiene que financiarlos, ¿no es cierto? Tienes que sacar el dinero de algún lado. Pero ese dinero no es que venga gratis, ¿no es cierto? Te va a costar ese dinero, que es la tasa de interés comúnmente, ¿no? Ese valor de dinero en el tiempo. Esas dos preguntas, ¿ok? Es lo que se responde en finanzas. Y eso está amarrado a contabilidad. Acá es donde entra ese cliché de que contabilidad es número, porque en finanzas sí es bastante número, ¿ok? Entonces, si te gusta el tema de los números, o ese tema de la proyección, el tema de las finanzas, que es bastante también, entre todo lo que son ratios, análisis, proyecciones, presupuesto, esto es lo tuyo también. Auditoría y control interno, como te decía, verificación, razonabilidad de la información contable. Al final,
si has escuchado de las Big Four o de lo que son las firmas auditoras, lo que hacen es validar, verificar la información contable de las empresas. ¿Ok? Eso es lo que he venido a contarles, muchachos, en este video de acá, en lo que respecta a este punto de contabilidad en un minuto. No fue nada de un minuto en realidad, fue más. Pero espero que les haya gustado y vamos a ir mejorando la calidad de esta información para que sea lo más precisa y para que sea lo más enriquecedora para ustedes. ¿Listo?